Bueno, acabado el capítulo con Chile. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto con la reforma agraria? Bueno, Taita Cáceres, y hay que mencionar a Antonia Moreno Leiva, a Leonor Ordóñez, a Zoila Aurora Cáceres, a Clorinda Mato, a Mercedes Cabello y a todas las mujeres andinas llamadas rabonas, llamadas despreciativamente rabonas, que combatieron a Chile en la guerra andina. La esposa de Cáceres lo acompañó por todos los Andes, en todas las batallas, pero no solamente ella, cada soldado indígena, cada montonero indígena era apoyado por su mujer. Y esa fue una guerra popular. En cada una de las batallas, la narración que hacen los chilenos es terrible de esa época, de esa etapa de la guerra. Ellos dicen, entraron esos salvajes, porque realmente las represalias de los indígenas peruanos contra ese ejército chileno abusivo eran terribles, no quedaba chileno vivo. Entonces ellos hablan de esos salvajes, ¿no? Que eran acompañados por sus mujeres, que los encerraban y les metían fuego con todo, en las iglesias y en donde podían encontrarlos. Esa es una guerra popular, pero esa guerra popular tiene expresión también, la primera, su primera expresión en la tierra, porque esa gente era dueña de tierras. Y Cáceres, que podía ser muy Taita Cáceres, pero finalmente pertenecía a toda la raza de los latifundistas, perdonen el término de raza, de los latifundistas. Él era un latifundista. Y al comienzo Cáceres tiene que aceptar esa presencia masiva de los indios y sus mujeres. Y estoy yo tratando de averiguar, algunos historiadores ya han descubierto las primeras pequeñas reformas agrarias que en la historia corresponderían a este episodio de la historia peruana. En realidad las primeras pequeñas reformas agrarias se habrían, subrayo el condicional, se habrían producido en la época de Cáceres. Bueno, eso puede haber sido cierto o no, pero lo importante es que los lugartenientes de Cáceres, que bajan después, ya ausentes los chilenos, y se hacen cargo con Cáceres del gobierno, tienen una presencia breve, porque el gobierno de Cáceres, como sabemos, fue un gobierno que fracasó. Cáceres tuvo que hacerse cargo de una situación terrible, el Perú estaba en ruinas, tuvo que firmar el contrato Grace, por el cual reconocía una deuda gigantesca, pero Pierola le hace una más de tantas revoluciones. El año 95 hay una revolución sangrienta, cuando Cáceres trata de apoyar a su sucesor, Morales Bermúdez, entonces es derrotado por las montoneras urbanas del señor Nicolás de Pierola, que es bien valiente con Cáceres, pero cuya valentía no había sido puesta en juego contra los chilenos. Entonces recién se acordaba el señor Pierola de combatir. Combate contra Cáceres, derrota a Cáceres. Y Pierola entonces empieza a perseguir a todos los caceristas, a todos, hombres y mujeres. Entre los jefes caceristas, la gente que había estado con Cáceres, hay los que serían los líderes de las revoluciones
campesinas que se producirían a partir de 1883, 1885. Entonces, todo el fin del siglo XIX y los comienzos del siglo XX estarían poblados de las luchas entre caceristas y pierrolistas en toda la sierra del Perú, y como resultado de esas luchas que abarcan, una vez más repito, hombres y mujeres, nunca nos olvidemos de las mujeres, tanto en el sector intelectual como en el sector obrero y como en el sector indígena campesino, esas luchas producirían después, a lo largo de muchos años, lo que Velasco haría al reivindicar la reforma agraria en 1969. Pero esa reforma agraria tiene una larga historia, en la cual tenemos que registrar las sublevaciones campesinas, los héroes campesinos, las masacres que comete el ejército pierrolista primero y después el ejército de la República Aristocrática, ¿no? Contra masacres terribles. Y si bien es cierto, los indios habían podido triunfar contra los chilenos, quedan presos, sobre todo en la parte sur del Perú, de los malditos latifundistas, que eran en realidad grupos de asesinos que se ocupaban en quitarles las tierras, perseguirlos, y hay una heroica y maravillosa historia que estuvimos recordando con David antes de esta conferencia, que es la historia de la lucha de esos héroes por la educación, por las escuelas y por ser incluidos como ciudadanos educados en una república que nunca los reconoció. Pero ellos serían finalmente reconocidos recién y liberados de la prisión, que eran los latifundios, porque los latifundios tenían las llamadas comunidades cautivas. Eran comunidades encerradas dentro de un latifundio, muchas de ellas, hasta que la reforma agraria del año 69 liberó a los campesinos de esa prisión, y ahora los tenemos dueños de sus tierras y protagonistas de un país nuevo que creo que va a ser la raíz fértil de un futuro que esperemos sea un futuro mejor y un futuro popular para el Perú.